¿Viene muchas veces a Jaén, Luis? Vengo bastante, y sobre todo, pero hombre, normalmente voy mucho paso cerca de Jaén, porque yo voy siempre por la zona de Bujalance, por Montoro voy mucho, pero bueno, he querido, como aquí hay mucha preocupación por el aceite y por la situación del aceite y por el futuro, y hay novedades, novedades desde el punto de vista de lo que se está pasando y de lo que el futuro inmediato, pues lógicamente Había que venir, ¿no? había que venir, claro. Con ¿Y qué se independencia le... que haya campaña electoral. Estupendo. ¿Y qué se le viene a la cabeza cuando pisa territorio jiennense y ve ese manto de olivar de su paisaje? Bueno, que lo que estoy hablando existe y además lo sé hace muchos años, ¿no? Fui consejero de Agricultura por primera vez a mitad de los años 90 y siempre he tenido un contacto muy estrecho, ¿no? No solo con Jaén, sino con el mundo del olivar. Y por tanto, teniendo en cuenta que estamos en la provincia que produce nada más y nada menos que el 12% de todo el aceite de oliva del mundo, pues lógicamente es muy importante lo que ocurre aquí y sobre todo es muy importante hablar aquí de cuáles son los retos de futuro del mundo del olivar, que son muy importantes. Yo soy muy optimista en cuanto al futuro del aceite, pero también creo que, como se dicen los jóvenes, hay que ponerse las pilas. Es decir, que hay que trabajar muy duro, como siempre se ha hecho, para sacar el sector adelante. Bueno, ya está en marcha casi una nueva campaña, sobre todo con el aceite de cosecha temprana, y en la que se prevé una reducción importante de la producción. ¿Qué mensaje puede lanzar a los agricultores jiennenses que viven con su mirada puesta en el cielo? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos teniendo claramente una situación de muy baja precipitación, de prácticamente sequía, donde lógicamente en esa situación se está produciendo un rendimiento, una producción inferior. En el Ministerio los cálculos que tenemos son muy aproximados de los que formula la Junta de Andalucía, es decir, con carácter global estaremos hablando de una bajada de aproximadamente pues entre el 32 y 35% respecto de la pasada campaña, recordando que fue una campaña récord, donde tuvimos exactamente 1.787.000 toneladas y, por otra parte, en lo que respecta a la comparación de la media de las últimas 5 temporadas, estaremos hablando de una bajada entre un 5 y un 7%. Habrá que ver al final cuáles son los resultados finales, porque el año pasado tuvimos una sorpresa y la cifra fue mucho más elevada de la que habíamos previsto inicialmente. Pero lo que me importa a mí en este momento son dos temas. Uno, que tenemos un stock de enlace, es decir, un almacenamiento de enlace entre campaña y campaña de 755.000 toneladas. Y después, que tenemos también una situación de precios que hay que empujar hacia arriba. Por eso, unido a la noticia de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos en el caso Airbus, hace unas semanas me trasladé a Bruselas para hablar con la Comisión Europea y conseguí lo que fue aprobado el pasado día 31 de octubre, es decir, que la Comisión Europea nos autorizara y financiara un almacenamiento privado de aceite. Eso es muy importante de cara al futuro del sector, porque comprende las 3 categorías de aceite, el virgen extra, el virgen y el lampante. No tiene límite de cantidad ni de presupuesto y va a suponer por 180 días, es decir, por 6 meses, el almacenamiento financiado en lo logístico y en lo financiero por parte de la Unión Europea. Eso yo creo que es una buena noticia que por sí sola no va a solucionar todos los problemas de precios, pero va a contribuir a disminuir la tensión entre la oferta y la demanda. ¿Cree que funcionará, ¿no?, la medida? Yo creo que la medida va a contribuir a una mejora efectivamente respecto de los precios. Ahora, como digo, y si quiere podemos hablar de ello, yo creo que el sector tiene ante sí muchos más retos. Hay quienes dicen o quienes reclaman una extensión de esa norma para que sea el propio sector el que regule la reserva de aceite. Por ejemplo, hay la Asociación Agraria Asaja lo reivindica. ¿Qué opina al respecto? Vamos a ver, aquí hay varias cosas y por eso entramos ya no solo en la campaña 19-20, sino lo que es el futuro del sector.
Voy a empezar por lo más importante. Lo más importante es que, teniendo en cuenta las nuevas plantaciones y la nueva puesta en producción de muchas hectáreas, vamos a alcanzar más pronto que más tarde en la próxima década los 2 millones de toneladas de producción en España y probablemente los 4 millones a nivel mundial. Aceite que producido o se vende o se acaba convirtiendo por el efecto boomerang en algo que nos va a bajar los precios. Por tanto, hay que venderlo y venderlo a buen precio. Y eso significa ampliación de mercados. Mañana mismo se presenta en Madrid una nueva campaña de la Interprofesional para extender los mercados y la presentación de cara a otros países. Yo creo que hace falta 3 cosas. Primero, en España muy ligeramente pero ha disminuido el consumo de aceite de oliva. Mal podemos predicar en el exterior la bondad de uno de nuestros productos estrella si nosotros mismos no somos quienes defendemos y practicamos su consumo. Por tanto, hay que recuperar ese nivel de excelencia que tiene el aceite de oliva en su consumo alimentario en la dieta mediterránea en España. 2. Hace falta aumentar en el seno de la Unión Europea la venta de nuestro aceite. En particular estoy pensando en mercados emblemáticos, el que tiene más habitantes y más nivel de renta, como es el caso de Alemania, claramente, y en otros países europeos que no son productores. 3. Nos hace falta claramente ampliar los mercados exteriores, mantener Estados Unidos a pesar de los aranceles y también conseguir la extensión, por ejemplo, a países como Brasil, que tiene 240 millones de habitantes, a Singapur o a Japón, y por supuesto aumentar nuestra presencia en China. Todo eso es muy importante de cara a la situación del aceite de oliva, ¿no? ¿Y ve usted al sector unido en esa continua lucha por la caída de los precios, por la mejora de Perdón, Sí. Este es el primer punto, Sí. Bueno, porque me ha preguntado por la regulación. Entonces, el segundo punto es lo que se refiere a la regulación. Sí. En la regulación, el almacenamiento privado es una regulación de carácter extraordinaria que el Gobierno de España le ha pedido a la Comisión Europea. El comisario Hogan ha aceptado y ha aprobado. Pero tenemos que conseguir, y eso va a tardar meses porque es un trabajo técnico muy complicado y una negociación política, con la Comisión Europea, con la Dirección General de la Competencia, con la Dirección General de Agricultura y también con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, que se nos permita, y Cooperativas Agroalimentarias de España lo está fomentando y nosotros les apoyamos, el conseguir que una parte de la producción del aceite de oliva pueda ser objeto de almacenamiento en manos de las propias cooperativas para ponerlo en el mercado en el momento en que los precios sean más interesantes. Eso, a eso me refería con la extensión de la norma. Efectivamente, es una iniciativa de Cooperativas Agroalimentarias de España. Eso es muy importante y lo estamos apoyando. Tercero y último, el tema de la calidad y la trazabilidad de nuestro aceite. Tenemos que mantener los estándares de calidad y sobre todo en el tema de las mezclas hay que ser muy riguroso para que el consumidor pueda saber exactamente de dónde viene el aceite y cuál es su origen. Muy bien. Le preguntaba que si ve usted al sector unido en esta lucha continua por mejorar la calidad del aceite, por incrementar los precios. Yo veo al sector, primero que nada lo veo preocupado y yo comparto esa preocupación, pero no hay que tenerle miedo al futuro. Yo creo que el futuro siempre será más brillante si trabajamos para ello y tenemos grandes retos. Y por otra parte, pues depende de los casos y de las situaciones. Yo creo que todo el sector está unido en reclamar mejores precios, pero en cómo lograrlos es un poco más complicado. Entonces yo lo que propongo, y estoy dispuesto a hacerlo, es que el Gobierno de España, con las comunidades autónomas, pero sobre todo con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, que es lo que hacemos desde el Ministerio, lideremos un proceso para intentar efectivamente que nuestro producto estrella tenga un peso específico y sobre todo un rendimiento económico y un valor añadido más importante de cara al futuro inmediato. La próxima década es fundamental.
Volviendo a la reducción de producción de cosecha Sí. que se prevé, ¿cómo puede ayudar el gobierno a paliar este daño que sufre el agricultor cuando se producen inclemencias del tiempo, por ejemplo? ¿Cree Bueno, que la aquí reducción de jornales, de peonadas, por ejemplo, para solicitar el subsidio agrario es el único camino? ¿Hay más Bueno, vías? hay diferentes vías y en función de la posición de cada uno y de cuál es su papel dentro del mundo del olivar. En cuanto se refiere a los propios agricultores, efectivamente hay seguros en relación con el rendimiento cuando descienden por debajo de una cantidad determinada y ese es un elemento sin duda que está presente en el propio sector y después en cuanto se refiere pues a todos los temporeros, a todo el personal asalariado, evidentemente, como ya indicó el presidente del gobierno hace un par de semanas, en todo lo que se refiere al tema de peonadas tendrán que ser ajustadas a una situación de sequía y donde habrá una producción inferior. Por tanto, eso es un compromiso del gobierno y es un compromiso del Partido Socialista. Si ganamos en las elecciones del próximo domingo, tenemos un compromiso claro de ajustar el número de esas peonadas a la situación real que exista, ¿A ¿no? qué número? Tenemos que ver, lógicamente, esa situación en función de la evolución. Tenemos el ejemplo de lo que se ha producido en los últimos 10 años en cuanto a reducción, pero tenemos que evaluar cuáles efectivamente. Normalmente las decisiones no se toman con mucha anticipación, se toman en función de la evolución de la campaña y en función de la evolución de la cosecha, que no ha hecho sino empezar, pero el compromiso absolutamente firme está ahí. ¿Dónde ve usted el término medio del precio del aceite de oliva? También para que no se reduzca el consumo, ¿no? Bueno, si yo ¿Dónde pondría tuviera, la si yo barrera? tuviera, si yo tuviera la respuesta a su pregunta, probablemente estaría yo apostando en un mercado de futuros. No lo podría hacer porque el ministro tiene incompatibilidad con las actividades privadas, ¿no? Pero me gustaría mucho poderlo decir. Vamos a ver, yo creo que hay una expresión inglesa que a mí me gusta mucho y también en español, que es razonable, ¿no? Good price, un precio razonable, un buen precio. Yo creo que un buen precio tiene que servir para dos cosas. Primero, para cubrir todos los costos de producción. Segundo, para lograr un margen de beneficio razonable y sostenible. Yo creo que uno de los grandes problemas, pero está vinculado a la climatología y a la propia historia del sector, es que tenemos tradicionalmente años con mucha producción y bajos precios, y años con menor producción y mayores precios. Por eso, el factor regulación del que hablábamos antes es fundamental. Y evidentemente también juega un papel fundamental la apertura de nuevos mercados. Lo quiero insistir porque es una de mis preocupaciones fundamentales para el sector, que seamos capaces de vender lo que producimos. Una de las preguntas relacionadas con los nuevos mercados, quería preguntarle qué perspectivas se abren con Mercosur. Bueno, en el caso de Mercosur, Perdón. en el que primero, Mercosur va para largo. Sí. Mercosur no va a ser fácil por varias razones, porque el proceso de ratificación del acuerdo a nivel europeo y su finalización técnica va a llevarnos 2 o 3 años, y también porque la entrada en vigor o los periodos transitarios va a llevar más años. Pero de todas formas, yo creo que ahí se abre sobre todo una gran ventana, que es el mercado brasileño. El mercado brasileño es un mercado de 240 millones de personas, de los cuales 35 millones hablan español, con lo cual además hay una afinidad cultural muy importante. Por tanto, ahí se abre claramente una perspectiva, también los demás países del Mercosur, pero evidentemente el más grande y más potente es Brasil. Y también en otros mercados, por ejemplo el mercado asiático. En el mercado asiático, los países como Japón, es un lugar de una alimentación muy exquisita y donde se valora mucho la calidad. Por tanto, yo creo que esa calidad y exclusividad. Hace poco visitaba una cooperativa en Motril, en Granada, que fabrica exclusivamente tomates por encargo para el mercado japonés. Es un buen ejemplo. Y evidentemente las mejores marcas de aceite de Jaén y del resto de Andalucía están muy presentes en el mercado japonés. Otros países, evidentemente, pues estoy pensando en el caso de Singapur, y sobre todo hay que pensar que China tiene 1.415 millones de habitantes. Por tanto,
que las posibilidades ahí son inmensas. Grandísimo. Y no quiero olvidarme de otros mercados, por ejemplo, Canadá, donde hemos multiplicado por 4 las ventas de aceite de oliva en los últimos 2 años. O sea que la estrategia para alcanzar nuevos mercados está en la calidad. La estrategia está en la calidad y está evidentemente en la capacidad de marketing vinculado, en mi opinión, a la alimentación mediterránea, a la dieta mediterránea, algo que cada vez que se discute en los foros paralelos de Expoliva tenemos todos muy claro, pero que deberíamos ser capaces desde el punto de vista alimentario a explicar al resto del mundo. Ahora hay mucha más preocupación que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Todo el mundo discute sobre el contenido nutritivo de los alimentos, si son grasas sanas o no son grasas sanas, cuál es la influencia. Todo eso deberíamos lograr que llevara racionalmente a un mayor consumo de nuestro aceite de oliva, ¿no? Reino Unido también es un mercado esencial Sí. para la exportación del aceite. ¿Cómo puede afectar el Brexit al sector? Pues sinceramente tenemos una preocupación lógica porque la salida del Reino Unido de la noche a la mañana, mejor si se produce con acuerdo que si se produce sin acuerdo, es sin duda un factor de irrupción. Estaremos exportando a un país tercero, ya no será dentro del mercado único, pero también debo decir que a diferencia de otros productos, por ejemplo los productos perecederos, frutas y hortalizas, donde evidentemente jugamos con calendarios y con duración muy restringida, con lo cual cualquier factor puede influenciar desde el punto de vista de la compra y de la venta pues la calidad del producto. En el caso del aceite, yo creo que sinceramente tenemos más posibilidades de mantener y quizás incluso aumentar nuestros niveles de presencia en el mercado británico. Por tanto, me preocupa más, por ejemplo, el tema de aranceles, sinceramente, que el tema del Brexit en relación con nuestro mercado, ¿no? Los aranceles primero fueron la aceituna de mesa, luego los productos agroalimentarios como el aceite. La Junta de Andalucía ha anunciado ayudas para los agricultores jiennenses. En este sentido, ¿qué hará el Gobierno central? Bueno, hemos hecho la mejor ayuda posible, conseguir que la Comisión Europea acepte y financie un almacenamiento privado. Es un gran éxito, es un gran éxito, debo decirlo claramente, porque va a suponer en poder retirar del mercado temporalmente sumas muy elevadas de toneladas de aceite y por tanto va a suponer desde el punto de vista práctico pues el que vamos a conseguir no solo frenar, sino también aumentar, espero, los precios. Y aparte de esto, tanto por parte de la propia Unión Europea como por parte de ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, tanto respecto del aceite de oliva como de otros productos, la aceituna de mesa, el vino u otros, va a haber campañas específicas para proteger y para apoyar nuestra presencia en el mercado americano y en mercados terceros. Es aún muy pronto para poder hacer una predicción al respecto, pero yo creo sinceramente que podremos intentar salvaguardar nuestros intereses ahí, aun teniendo en cuenta que es un envite difícil. Debo decir que esto está vinculado al caso Airbus, la fabricación de aviones. Por tanto, por eso hemos sido Francia, Alemania, Inglaterra y España los países más digamos, más apuntados por parte de Estados Unidos, más objetivos en relación con todo ello. Por tanto, es evidente que estamos en una situación bastante complicada, pero que dentro de 8 o 10 meses tendremos la posibilidad de nosotros imponerle sanciones a Estados Unidos de idéntico carácter. Por tanto, tendrá que empezar una negociación donde espero que desaparezcan esos aranceles. En todo caso, la situación de Grecia o la situación de Italia, que algunos han apuntado, no tiene relación con una negociación, tiene relación con el hecho de que no son productores miembros del consorcio Airbus. Esa es la situación y por eso se ha producido evidentemente esa diferente situación. Y poco más. Quería preguntarle también por sobre la PAC. este punto. Sí. Sí. Llegan a Jaén cada año más de 360 millones de euros. ¿Qué papel va a jugar el gobierno o va a ser el gobierno benevolente con esta provincia? Una provincia con una idiosincrasia muy especial, con un olivar de montaña, con pequeños propietarios de... Vamos a ver, ¿Cuál va a ser la postura? nuestro compromiso no lo es con el territorio, lo es con las personas. Lo es con nuestros agricultores y lo es con nuestros ganaderos. La PAC tiene por destino las personas, los agricultores y los ganaderos. Pero es evidentemente la próxima PAC, yo entiendo, primero, estamos luchando porque mantenga la dotación económica de la PAC presente,
es un compromiso del Gobierno y un compromiso del presidente del Gobierno y, por supuesto, del ministro de Agricultura, el que mantengamos esa cantidad. Y después, en cuanto a su reparto, tenemos que buscar, tenemos que analizar, como en el Plan Estratégico Nacional, cuáles son los sectores que son más vulnerables. Y yo lo tengo muy claro, teniendo en cuenta que la prioridad de la próxima PAC no solo es producir alimentos sanos y a buen precio, sino que además la prioridad de frenar el cambio climático y luchar por preservar el medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje son fundamentales, es por lo que yo creo que efectivamente tenemos que hacer del apoyo al olivar tradicional uno de los ejes de la próxima PAC. Apoyo al olivar tradicional en un triple sentido. Apoyo a una actividad económica que debe continuar. Apoyo a una actividad que tiene consecuencias sociales muy importantes en términos de empleo. Y en tercer lugar, consecuencias ambientales y paisajísticas. Por tanto, lo digo claro, vamos a apostar por el olivar tradicional, el olivar en pendiente, el olivar de olivos centenarios, el olivar de una calidad que en mi opinión es superior a la media y que además tiene unas características económicas, sociales y ambientales que necesitan de un apoyo y merecen un apoyo específico. Pero habrá recorte, ¿no? ¿Los recortes de qué se refiere usted? ¿Del conjunto de la PAC? De la PAC. Bueno, del dinero que llega a Jaén. Vamos a analizar primero, y estamos en ello, en conseguir una buena dotación global de la PAC. Primero se consigue la dotación global. A continuación tenemos que analizar a qué sectores va dirigida. Y después, cuando hayamos identificado los sectores, y el olivar va a ser uno de ellos, cómo organizamos el apoyo. El apoyo, usted mismo lo ha dicho, si la mayoría del olivar, y así lo creo, en Jaén no es un olivar intensivo o superintensivo que tiene menores costes de producción y por tanto menor necesidad de apoyo, sino un olivar precisamente tradicional, en pendiente, un olivar clásico, por decirlo de alguna forma, es absolutamente normal que Jaén quede bien parada desde ese punto de vista presupuestario, porque por lo que le digo, nosotros no financiamos hectáreas, financiamos a agricultores, a pequeños agricultores, agricultura familiar, que hace un trabajo muy importante, ¿no? Además, todo eso evidentemente forma parte de nuestra estrategia también económica, pero en materia de cambio demográfico y de preservación de nuestro medio rural. Si no financiamos esto, nuestros pueblos se van a quedar vacíos y no queremos que se queden, claro, y no queremos que se queden vacíos, ¿no? Bueno, hablamos siempre de olivar, pero también el sector de la ganadería está sufriendo los daños de la sequía. Los ganaderos tienen que invertir más en comprar pasto. Gracias. No sé si habrá alguna discriminación positiva hacia... Bueno, la ganadería extensiva constituye también otro de los sectores cuya problemática debe merecer el apoyo de la próxima política agrícola común. Porque la ganadería extensiva, que ya en estos momentos recibe ayudas suplementarias por serlo, es una de las que contribuye a preservar efectivamente nuestro territorio. Antes hablaba de la España vacía o la España vaciada, como algunos la llaman, es verdad, y la ganadería es un elemento fundamental a este respecto. Por tanto, lógicamente, creemos también que es otro de los sectores que debe recibir un apoyo específico y en ello estamos. Lo recibe ya y debe continuar recibiéndolo. Bueno, primero hubo manifestaciones del olivar y ahora hay convocada otra del sector hortofrutícola para el 19 de noviembre. ¿Cómo ve estas reivindicaciones? Bueno, vamos a ver, yo lo digo con todo respeto. Yo siempre voy lógicamente a compartir la preocupación de quienes desde el punto de vista legítimo como productores reivindican un precio más justo a su trabajo y a su esfuerzo. Los entiendo perfectamente, pero estamos en una economía de mercado y lógicamente el gobierno no puede fijar ningún tipo de precio, ni el gobierno de España, ni la Junta de Andalucía, ni ninguna administración. Por tanto, como estamos haciendo igual en el sector del olivar, se trata de ver qué estrategias hay de cara al futuro y para conseguir no solo nuevos mercados, sino competir mejor. Por ejemplo, en el sector hortofrutícola, un problema que se nos plantea es la aparición de nuevos productores con costes laborales muy inferiores a los españoles.
España ha dejado de ser un país barato y no queremos ser un país barato, queremos ser un país lo que somos, una de las primeras 12 economías del mundo y por tanto un país que tengamos salarios dignos. Y tener unos salarios y unas condiciones de trabajo dignas supone evidentemente más costes desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo podemos compensarlo? Por la calidad, por la innovación y por la competitividad. Podemos lograr una mayor productividad que pueda compensar esos costes desde el punto de vista de la competencia, pero también es muy importante que consigamos una innovación que hace que el sector automovilístico español es el tercero del mundo después de Estados Unidos y de China en términos cuantitativos, es el primero de Europa, somos realmente en ese sentido la huerta de Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos muy bien situados, pero como en todo en la vida hay que hacer cambios y hay que hacer esfuerzos y yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Muy bien. Aparte del buen trabajo. Estamos muy pocos días de las elecciones. ¿Qué escenario cree que puede resultar de esa nueva cita con las urnas? Yo lo espero y deseo, primero que nada, es que haya muchísima participación, muchísima gente que vaya a votar. Si puede ser, incluso más gente que en abril. Porque las elecciones son la gran oportunidad de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana, pues con una hora de su tiempo entre ir y volver de un colegio electoral, decidir los 4 próximos años del gobierno de España. Por tanto, en mi opinión es fundamental, fundamental. Fundamental, primero, que haya participación. Segundo, que el Partido Socialista logre una mayoría clara para romper el bloqueo de la situación política que tenemos en este momento y lograr que gobernemos a partir del día 10 de noviembre y que también, lógicamente, que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, porque en ello nos va mucho. Nos va de lo que estamos hablando en esta entrevista, nos van los planes de futuro y tenemos las cosas muy claras, en el olivar, en el sector hortofrutícola, como en muchos sectores de la sociedad española. Y al mismo tiempo hace falta que nos pongamos a andar, estamos con unos presupuestos prorrogados, hay unas modificaciones legislativas que deben producirse y por tanto un trabajo de futuro que es tremendamente importante. Bueno, y ya por último, ha sufrido inundaciones, sequía, menudo tiempo para ser ministro de Agricultura. No, yo creo que desde los tiempos de la Biblia para acá, yo creo que siempre el mundo ha sido difícil. De todas formas, debo decir que ahora creo que lo es un poquito más en relación con el cambio climático. Frente a quienes lo niegan, yo creo que ha habido efectivamente en la historia de la humanidad ciclos, pero estamos en este momento ante un ciclo particular agravado por las consecuencias de las emisiones a la atmósfera del CO2, entre otras cuestiones que están afectando mucho a las temperaturas y lógicamente están afectando mucho al sector agrario, desde el punto y ganadero, desde el punto de vista de las temperaturas, desde el punto de vista de la pluviometría y también desde el punto de vista de fenómenos más radicales, más extremos, que se producen con mayor recurrencia. Los que antes se denominaban por los expertos meteorólogos de cada 500 años, o cada 1000 años, o cada 300 años, resulta que nos encontramos en periodos de menos de 50 años. Por tanto, yo creo que esa es una realidad, que frente a ello hay que adoptar medidas, por eso defendemos que la agricultura del futuro sea una agricultura sostenible, que sea una agricultura que tenga en cuenta también la preservación del medio natural y no solo que sea sostenible, sino también que consigamos que efectivamente nuestros agricultores y ganaderos puedan en esa situación complicada pues salir adelante. No, es un honor ser el ministro. En esas circunstancias, y aspira a continuar en esta cartera, ¿no? Aspira a continuar en esta cartera. Yo aspiro siempre a trabajar. En lo que esté o el destino me marque, siempre intentaré hacerlo bien y trabajar por los demás. Pero no es una preocupación particular para mí ser desde junio del 2018 ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Es un gran honor por servir a España y por servir a los agricultores, ganaderos y también a los pescadores y silvicultores. Pero por otra parte no tengo ningún temor al futuro. ¿Algo que añadir? Que me encuentro muy a gusto en esta entrevista. Muchas gracias. Yo también. Muchas gracias. Gracias a ti.